Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negacho. El día de hoy nos corresponde hablar un poco de Justice League Warworld y esas preguntas y detalles que quizás quedaron un poco al aire una vez que terminamos de ver la película. Si no te has visto el resumen y la explicación de esta historia, te informo que ya subí un video la semana pasada. Sin embargo, no entré mucho en detalles para no aburrirlos, y si de verdad querías conocer algunas respuestas y teorías que se plantean en esta adaptación, entonces este video es el que estabas buscando. ¿Quién rayos es Harbinger Sniper Car? ¿Qué significa esta visión? ¿Cuál era la finalidad de estas historias individuales? ¿Por qué sostengo que este Martian Manhunter y Lobo no son los mismos que ya vimos anteriormente? ¿Quiénes son los Largas? ¿Veremos crossovers de otras series animadas en la próxima crisis del 2024? Todo esto lo responderemos el día de hoy. Pero antes de comenzar te recuerdo que estoy ahorrando para una nueva computadora que necesito para seguir haciendo videos. Si quieres apoyarme para cumplir esta meta, existen varias formas de hacerlo, pero la opción más sencilla es simplemente dejando un like para combatir al algoritmo de YouTube y que este video llegue a más personas. Dicho esto, comencemos de una vez con este pequeño análisis. Vámonos por orden y comencemos con las historias individuales de la Trinidad. ¿Qué tienen en común estas tres aventuras y cómo encajan en el desenlace de la historia? En realidad es bastante sencillo, aunque a simple vista parezcan historias de relleno. Lo cierto es que el tiempo en pantalla sí está justificado dentro del contexto de la historia, aunque eso no le quita que estén de cierta forma mal escritas al tener poco impacto para el espectador. A diferencia del mundo de guerra tradicional donde se llevan a cabo sangrientos combates entre prisioneros para el disfrute de los habitantes, en el Tomorrowverse tenemos una poderosa arma que se alimenta de los sentimientos negativos de sus prisioneros al encerrarlos en ilusiones y haciéndolos atravesar situaciones que escarban lo peor de ellos. El Warworld que hemos visto en la película no es descrito como creado por los Warsons, una raza alienígena, pero sí se llega a mencionar que Mongul mató a todos los Largas que custodiaban esta arma. En los cómics precrisis, tanto los Warsons como los Largas cayeron uno por uno mientras custodiaban el mundo de guerra en épocas distintas antes de la primera crisis. Salvo que esta segunda raza alienígena, los Largas, antes de desaparecer, confiaron la llave de mundo de guerra a Martian Manhunter. Se hace una especie de guiño a esto en la película, pero de manera más general hacia marcianos verdes y blancos. Así que esa es la explicación del por qué no vimos combates en esta película, ya que al igual que en los cómics, antes de la crisis, Warworld aún no funcionaba como un coliseo, sino que era un satélite enorme capaz de destruir planetas, más o menos como la Estrella de la Muerte, salvo que una especie de vinculación mental que se formaba con los usuarios los agotaba rápidamente, llevándolos a la muerte y con el paso del tiempo a la extinción. En la película esto fue levemente cambiado, y es que para mantener en funcionamiento el arma, Mongul se encargaba de secuestrar todo tipo de seres vivos a través del multiverso y los encerraba en estas ilusiones. Por eso vemos a Wonder Woman en medio de un conflicto entre dos bandos liderados por hombres en los que realmente ninguno tenía el 100% de la razón. Los ciudadanos no tenían por qué quedarse con el oro, ni los pistoleros con todas las provisiones, simplemente era cuestión de un intercambio sin necesidad de poner vidas de inocentes en juego. Sin embargo, cuando el oro es destruido y en teoría ya no debería de haber motivos para luchar, el héroe es asesinado llevando al borde a Wonder Woman al punto de casi matar a Jonah Hex. Ella se resiste a hacerlo, sí, pero tal y como se menciona casi al final de la película, situaciones de este tipo se repetían una y otra vez, alimentando el poder del mundo de guerra. A Batman también lo vemos en un papel de mercenario, haciendo mención una y otra vez a la oscuridad que vive en el corazón de los hombres, el cómo esto no permite que existan hombres buenos y justos que luchen por el bien de otros, y negándose a creer que Warlord es una de esas personas excepcionales, por lo que, sin posibilidad de salir de esta ilusión, continúa con su papel de mercenario hasta que se niega a matar a estas dos mujeres prisioneras, ayuda al héroe a derrotar al enemigo y solo de esta manera el portal se abre para él, al igual que Wonder Woman pudo escapar de su pesadilla cuando no asesinó a Jonah Hex. En la historia de Clark es más fácil darse cuenta de que inconscientemente ese miedo y terror de los ciudadanos al haber visto seres extraterrestres lo afectan sin que él sepa por qué, y es que recordemos que aunque esto no se exploró tanto en otras películas, desde niño Clark siempre se sintió mal por este tipo de comentarios de las personas a su alrededor. Ahora sí, dentro de la película hacen su debut otros personajes que sí existen dentro del universo DC Comics, como Jonah Hex, Batlash, Warlord y toda su gente, Mariah Romanova y Machiste, King Faraday e incluso Lana Lang, posiblemente Pete Rose e incluso Sniper Car, el primer compinche de la Liga de la Justicia en los cómics gracias a su colaboración para derrotar a Starro el Conquistador. Sí, al final resultaron ser alienígenas
alienígenas, pero eso no elimina la posibilidad de que las personas reales estén prisioneras también en el mundo de guerra, que por cierto, las emociones negativas de los prisioneros secundarios también eran alimentadas. El ejemplo más claro es Faraday llegando a poner en riesgo la vida de todos, creyendo que son alienígenas, y sí, Clark rompe su pesadilla al no seguirle el juego a su compañero. El hecho de que Martian Manhunter utilice las emociones negativas que Mongul había acumulado por años al buscar desesperadamente la llave para liberar todo el potencial del mundo de guerra es una especie de guiño y referencia a una aventura de Superman en los cómics donde menciona que solo el Warworld es capaz de destruir el Warworld. ¿Qué significa la visión de Bruce Wayne en el lago? No es difícil, puedo asegurarte que se trata de Flash posiblemente a punto de morir en la crisis en Tierras Infinitas que se avecina. Esto sucede en los cómics también y hubo un pequeño guiño de algo similar en Batman v Superman, así que apuntando un poco más a la historia original, esto es un indicio de que Barry Allen seguramente morirá próximamente. ¿Es posible que este Flash sea el del anterior universo y no el actual? Sí, es posible. Sin embargo, aún no tenemos otras pistas que indiquen que este Flash anterior siga vivo en algún lugar. Sería una buena jugada para matar a esta versión del velocista y poder continuar el Tomorrowverse con el Barry de los últimos 3 años, pero por ahora yo me quedo con la idea de que si Flash llega a sacrificarse será la versión actual. Aún así me gustaría leer sus comentarios al respecto. ¿Veremos esos esperados crossovers con otras animaciones en la crisis del 2024? Es posible, es lo que queremos y lo que necesitamos, pero yo te recomendaría que no te hicieras tantas expectativas hasta no tener más información. Y es que esta última película tiene un truco particular para que todo gire en torno a un multiverso propio en lugar de uno que incluya en gran escala a otras series y películas animadas. Teniendo en cuenta que en Legión de Superhéroes solo vimos a Batman y Superman ser llevados al mundo de guerra, se hace un poco obvio el hecho de que esta Wonder Woman y este Martian Manhunter no son del mismo universo que ellos. De hecho, con Wonder Woman es más obvio una vez que escuchas con atención lo que dice. Clark, ¿eres tú? No sé por qué no me di cuenta antes, pero solo eres un bebé, demasiado joven para ser mi Clark. El Clark al que ella se refiere es al de Tierra 2, es decir, el Superman de la película Sociedad de la Justicia que se reveló al mundo durante la Segunda Guerra Mundial y que en una época actual ya tendría ciertos rasgos de vejez, porque sí, a Superman sí le pesa la edad en casi todas sus versiones. En caso de que volvamos a ver a este Superman, seguramente ya tendrá canas, siendo una clara referencia a la historia de la primer crisis en los cómics, y quién sabe, se deja leer entre diálogos que estos dos personajes tienen una relación romántica en su universo, lo que seguramente hará más triste la probable muerte de esta mujer. Y si te preguntas dónde está la Wonder Woman de Tierra 1, bueno... esa es la pregunta. Hasta ahora sabemos que sí existe una Wonder Woman en Tierra 1, pero lamentablemente no la hemos visto todavía. Con Martian Manhunter este asunto es un poco más misterioso. De primera puedes creer que se trata del John Jones que vimos en Superman, El Hombre del Mañana y Linterna Verde teman a mi poder, pero creo que no es el caso. Cuando la Trinidad sale de las ilusiones, este personaje menciona que él fue el responsable de ayudar de cierta forma a los héroes para que escaparan. Dice que al principio solo pensó en él, pero al pasar tanto tiempo en sus mentes y conocerlos mejor, su propósito cambió. Esto no coincide con el Martian Manhunter que ya conocíamos, porque la Liga de la Justicia ya está activa desde hace un par de años al menos, es decir, ya los conoce lo suficiente como para no intentar salvarlos y comportarse de manera egoísta. E incluso desde antes, John Jones había ayudado en la lucha contra Parasite antes de unirse al equipo. Otro dato que corrobora esta teoría es que al final de la película se menciona que él es el último de los marcianos verdes en el universo, lo cual no coincide con el final del Hombre del Mañana, donde Lobo, además de quedar en buenos términos con estos dos, también confirma que ni Superman ni Martian Manhunter son los últimos de sus especies. Ya vimos que con Supergirl tenía razón, aunque no creo que se haya referido a ella con este diálogo, pero teniendo en cuenta que este Lobo de verdad creó un lazo de compañerismo con estos personajes, no le encuentro motivos para mentir sobre esto. Recordemos que como tal, él no es un 100% villano, sino que se va moviendo de acuerdo a su conveniencia. Ahora sí, explicado todo esto, el truco es que en Warworld ya tenemos un multiverso que no involucra animaciones como Young Justice o del Timbers, por ejemplo. Batman y Superman son de la Tierra 1, Wonder Woman de Tierra 2, de Martian Manhunter no queda especificado a dónde pertenece, pero insisto en que no es el mismo que hemos visto anteriormente. Lobo también podría ser de otro universo desde el momento en el que dice que ha estado al lado de Mongul desde hace años, y en teoría todos los demás personajes como Jonah Hex, Warlord y Faraday podrían ser de otras tierras en las que Mongul ha buscado incansablemente esa dichosa llave para el mundo de guerra. Repito que sí esperaría que se incluyeran otras series y películas en un mega crossover animado contra el Anti-Monitor, pero mi recomendación es que vayamos con calma
calma. La cuestión es que si series como DC, Super Hero Girls y Teen Titans Go ya han hecho crossovers a su manera, ¿por qué no el Tomorrowverse? La puerta del multiverso en el Tomorrowverse está abierto desde la segunda película y lo más cercano que hemos visto a un crossover son los flashbacks del anterior universo animado. Que por cierto, me quedé con las ganas de ver a Constantine en esta película, pero seguramente lo veremos en la siguiente aventura siendo castigado al igual que Pari en los cómics. Esto ya lo expliqué en otro video por si no tienes idea de qué rayos estoy hablando. Ahora sí, hablemos del final de la película y el significado de la aparición de este personaje, Harbinger. ¿Quién? Este personaje es la Heraldo del Monitor. En los cómics su nombre real es Layla Michaels y fue rescatada, entrenada y dotada de poderes por este personaje con la finalidad de que se sumara en su ayuda para observar, clasificar y reclutar a todos esos héroes que ayudarán en la inevitable batalla contra el Anti-Monitor. Una pequeña curiosidad sobre ella es que no hizo su debut en Crisis en Tierras Infinitas como muchos creen, sino que 2 años antes, en el 83, hizo una aparición en forma de civil en una de las aventuras de los Jóvenes Titanes. Casualmente, en las películas animadas también ya la hemos visto antes, más específicamente en Superman Batman Apocalipsis como la mejor amiga de Kara, aunque este diseño anterior respeta mucho más la imagen original del personaje. Su aparición es el puente directo para la siguiente película del Tomorrowverse. Ya vimos el satélite del Monitor y ya escuchamos en sus diálogos que la crisis inició. Aún quedan cabos sueltos como Kamandi, el gran desastre, los perdedores, ese final extraño de Blue Beetle, Constantine, pero todo se une poco a poco. No será una sorpresa que en la siguiente historia también veamos a Psycho Pirate después de haber escapado misteriosamente en Sociedad de la Justicia. El rompecabezas ya está casi armado, pero lo que todos queremos saber acerca de quiénes van a participar en la gran batalla todavía es una pregunta que está pendiente de responder. Te recuerdo que si quieres saber más sobre el anterior universo animado y el actual, mi canal está lleno de resúmenes, análisis, teorías y noticias sobre el tema. De vez en cuando también hablamos de otras cosas, así que no estaría mal que le dieras un vistazo. Deja tus teorías, ideas y opiniones en los comentarios y por favor no olvides dejar también un like para ayudarme a combatir en la eterna pelea contra YouTube y su algoritmo. Y mientras tanto no me queda nada más que decirte, gracias totales por haber pasado por aquí chicos. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo. Hasta luego.